No. No empieces a escuchar esto como siempre. No te pongas cómodo. No lo dejes de fondo. No lo conviertas en otro audio más que escuchas y olvidas. Porque si haces eso, nada va a cambiar. Y lo sabes. Sabes perfectamente cómo termina esa historia. La has vivido demasiadas veces. Te motivas. Te vienes arriba. Sientes que ahora sí. Y luego, todo vuelve a lo mismo. Mismos pensamientos. Mismas decisiones, mismos resultados. Así que esta vez va a ser distinto. No voy a motivarte, voy a incomodarte. Porque el cambio no empieza cuando te sientes bien. Empieza cuando ya no puedes seguir ignorando lo que sabes. Hay un momento, muy concreto, que no tiene aplausos ni música, ni nadie mirándote, en el que te das cuenta de algo, y ese momento lo cambia todo. No es cuando consigues algo, no es cuando todo te va bien. Es justo antes. Cuando estás cansado, cuando dudas, cuando te miras y no te reconoces del todo. Cuando algo dentro de ti dice, así no. Ese momento. Es el punto de inflexión, pero la mayoría de la gente lo ignora, lo tapa, lo distrae, lo pospone. Porque es incómodo. Porque significa aceptar que llevas tiempo viviendo por debajo de lo que sabes que puedes ser. Y eso duele. Pero aquí viene la verdad que nadie te dice. No necesitas más tiempo. No necesitas más información. No necesitas sentirte preparado. Necesitas dejar de engañarte. Porque no es que no puedas. Es que no lo estás haciendo. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una te limita. La otra, te deja sin excusas. Mírate bien, no como te gustaría ser, no como aparentas, no como te ven los demás. Mírate de verdad. ¿Qué estás evitando? ¿Qué decisión sabes que tienes que tomar, pero no tomas? ¿Qué versión de ti llevas tiempo posponiendo? Porque todo depende de eso, no de la suerte, no del momento perfecto, no de que alguien venga a darte el empujón. Depende de ese instante en el que dejas de mirar hacia otro lado. La mayoría de personas vive esperando sentir algo, motivación, confianza, claridad. Pero eso es justo lo que las mantiene donde están. Porque la realidad es otra. Primero decides y luego sientes. No al revés. Y aquí es donde todo cambia. Porque en cuanto entiendes esto, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes decir no puedo. Ya no puedes esperar a que algo pase. Porque ya sabes que no va a pasar si no lo haces tú. Y eso es incómodo, pero también es liberador. Porque de repente, todo depende de ti. Y sí, eso da miedo. Pero también significa que no estás atrapado. Nunca lo estuviste. Solo estabas esperando. Esperando sentirte listo. Esperando el momento adecuado, esperando señales. Pero el momento nunca llega así. El momento se crea. Y se crea con una decisión, no perfecta, no segura, no cómoda. Real. Una decisión que rompe con lo que llevas repitiendo. Porque si haces lo mismo, vas a seguir donde estás. No hay magia, no hay secreto oculto, no hay atajos. Solo hay una verdad. Estás a una decisión de cambiarlo todo. Pero no cualquier decisión. No una que dices y no cumples. No una que haces hoy y olvidas mañana. Una decisión que sostienes. Cuando no apetece. Cuando cuesta. Cuando nadie te ve. Ahí es donde se separa todo. No entre los que pueden y los que no. Entre los que hacen y los que siguen esperando. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, estás en ese punto. Ese punto invisible, en el que todo puede seguir igual. O puede empezar a cambiar. No mañana, no cuando te sientas mejor. Ahora. Porque este es el momento del que te hablaba. El que no tiene música, el que no tiene aplausos, el que nadie ve, pero que define todo. Y la pregunta no es si puedes. La pregunta es,
¿Vas a seguir igual o vas a decidir diferente? Hay algo que no estás viendo, y no porque no esté ahí, sino porque ya llevas demasiado tiempo evitándolo. No es falta de capacidad, no es falta de oportunidades, ni siquiera es falta de disciplina. Es algo más silencioso, más peligroso. Te has acostumbrado a estar a medias, a no darlo todo, a justificarte. Y lo peor de todo es que ya no te das cuenta. Porque cuando repites algo muchas veces, deja de parecer un problema. Se vuelve normal. Normal posponer, normal empezar y dejarlo, normal decir mañana. Pero escúchame bien, que sea normal no significa que esté bien. Y en el fondo lo sabes. Sabes que estás jugando pequeño, sabes que podrías hacer más, ser más, vivir diferente. Pero hay una parte de ti que prefiere y quiere lo conocido. Aunque no te guste, aunque te frustre, aunque te esté frenando. Porque lo conocido es cómodo. Y aquí está la trampa. No necesitas estar feliz para quedarte donde estás. Solo necesitas estar acostumbrado. Y tú lo estás. Te has acostumbrado a tus propias excusas. A ese diálogo interno que siempre encuentra una razón para no dar el paso. Ahora no es el momento. Ya lo haré cuando esté mejor. Necesito organizarme. Oñom. Pero si miras atrás, ¿cuántas veces te has dicho lo mismo? ¿Cuántas veces has sentido que ibas a cambiar y no cambiaste? No es falta de intención. Es falta de decisión real. Porque decidir no es decirlo. Decidir es cortar con lo anterior. Y eso implica perder algo. Perder la comodidad. Perder la versión de ti que ya conoces. Perder hábitos que, aunque no te ayudan, te resultan familiares. Por eso cuesta. Porque cambiar no es solo avanzar, también es soltar. Y ahí es donde la mayoría se queda bloqueada. Porque quieren resultados nuevos, sin dejar atrás lo viejo. Y eso no funciona. No puedes construir una vida diferente con las mismas decisiones de siempre. No puedes convertirte en otra versión de ti, siguiendo exactamente igual. Es incoherente. Pero lo haces. Lo hacemos todos en algún momento. Y no porque seamos débiles, sino porque nadie nos enseñó esto. Que el verdadero cambio no empieza cuando haces algo nuevo. Empieza cuando dejas de hacer lo de siempre. Ahí está la clave. No en añadir más, sino en eliminar. Eliminar lo que sabes que te está frenando. Ese hábito, esa excusa, esa forma de pensar. Y sí, ya sabes cuál es. No hace falta que nadie te lo diga. Porque hay algo dentro de ti que ya lleva tiempo susurrándolo. Pero no lo escuchas. Porque escuchar eso te obligaría a actuar. Y actuar implica incomodidad. Pero también implica libertad. Porque en el momento en el que haces eso que llevas evitando, algo cambia. No fuera, dentro. Tu percepción, tu identidad, tu forma de verte. Y eso lo cambia todo. Porque ya no eres la misma persona. Eres alguien que hace lo que dijo que iba a hacer. Y eso tiene un poder enorme. Más que cualquier técnica, más que cualquier motivación. Porque construye confianza real. No la que dices, la que demuestras. Y esa confianza no se pierde. Pero tienes que empezar. Y no con algo grande, no con un cambio radical. Con algo que sabes que ya llevas posponiendo. Algo pequeño, pero importante. Porque ahí es donde empieza todo. No en el resultado final. En esa primera ruptura. Ese primer momento en el que haces diferente. Aunque cueste, aunque no apetezca, aunque no estés seguro. Porque nunca lo estarás del todo. La seguridad viene después. Siempre después. Pero si esperas a sentirla antes, vas a seguir igual. Y eso es lo que tienes que decidir ahora. No si puedes, no si eres capaz,
si estás dispuesto a dejar de vivir como hasta ahora. Porque esa es la verdadera pregunta. Y es incómoda, pero también es honesta. Porque en el fondo, no necesitas más pruebas. Necesitas un corte. Un antes y un después. Y ese momento no llega solo. Lo creas tú. Con una decisión que no negocias. Que no pospones, que no suavizas, que no justificas. Simplemente haces. Y cuando lo haces, aunque sea una vez, rompes el patrón. Y eso es el principio de todo. Hay algo que te ha pasado muchas veces. Decides cambiar, de verdad. Ese día lo sientes distinto. No es como otras veces, te lo dices con fuerza, ahora sí. Y durante unas horas, o unos días, todo encaja. Haces lo que dijiste, te sientes bien, sientes control. Y entonces, sin darte cuenta, vuelves atrás. No de golpe, no de forma dramática. Poco a poco. Un día fallas, luego otro. Luego te dices que no pasa nada. Y cuando te quieres dar cuenta, estás exactamente donde empezaste. Y eso duele. Porque no es que no lo intentaras, es que lo hiciste. Y no lo mantuviste. Y ahí es donde aparece el pensamiento más peligroso. Siempre me pasa lo mismo. Y cuidado con eso. Porque cuando empiezas a creer eso, dejas de intentarlo de verdad. No porque no quieras, sino porque ya no confías en ti. Y sin confianza, todo cuesta el doble. Pero aquí está lo que nadie te explica. No vuelves atrás porque no puedas. Vuelves atrás porque sigues siendo la misma persona. No en esencia, pero sí en identidad. Sigues pensando igual. Sigues reaccionando igual. Sigues justificando igual. Y eso arrastra tus acciones. Porque las acciones no cambian tu vida. Tu identidad sí. Y las acciones sostenidas son consecuencia de eso. Por eso no basta con decidir. Tienes que convertirte en alguien que no negocia consigo mismo. Y eso no es bonito, no es cómodo, no es motivador. Es firme. Es hacer lo que toca, cuando no te apetece. Es cumplir lo que dijiste, cuando nadie te está mirando. Es mantenerte, cuando lo fácil sería volver atrás. Ahí es donde se construye todo. No en los días buenos. En los días normales. Porque los días buenos los tiene todo el mundo. Pero los días normales son los que definen tu vida. Y ahí es donde tienes que ganar. No con intensidad, con consistencia. Porque lo que repites te define. Y ahora mismo estás repitiendo algo. Puede ser pequeño, puede parecer insignificante, pero se está acumulando y te está construyendo o te está limitando. No hay término medio. Y lo sabes. Sabes que haces que no deberías. Sabes que no haces que deberías. No necesitas más claridad. Necesitas compromiso. Pero no uno emocional. Uno frío. Un compromiso que no depende de cómo te sientas. Porque si depende de eso, estás perdido. Tus emociones cambian, tu energía cambia, tu motivación desaparece. Pero tu decisión no debería. Y aquí es donde entra algo clave. Disciplina no es hacer mucho, es no fallarte. Es mirarte a ti mismo y saber que, si dices algo, lo cumples. Y eso cambia todo. Porque deja de ser un esfuerzo, se convierte en identidad. Ya no es, tengo que hacerlo. Es, esto es lo que hago. Y eso elimina el debate interno. Ese que te desgasta, ese que te hace negociar contigo mismo, ese que te frena. Cuando no hay negociación, hay avance. Lento, y a veces incómodo, pero constante. Y eso es imparable. Pero para llegar ahí, tienes que pasar por algo que no te va a gustar. Aceptar que no necesitas más intentos. Necesitas hacerlo distinto. Porque no te falta información. Te falta ejecución sostenida.
Y eso no se arregla pensando más. Se arregla haciendo, aunque no te apetezca. Especialmente cuando no te apetezca. Ahí está el cambio. Porque cuando haces eso una vez, te demuestras algo. Cuando lo haces 2, empieza a cambiar tu percepción. Cuando lo haces 10, ya no eres el mismo. Y cuando lo mantienes, tu vida cambia inevitablemente. No por suerte. Por coherencia. Pero todo empieza aquí. En este momento en el que decides si vas a volver a ser el de siempre, o alguien que esta vez no se rompe, no se negocia, no se justifica, no se abandona. Alguien que aguanta. Y no por fuerza, por decisión. Porque lo entendió. Entendió que todo depende de esto, no de hacerlo perfecto. De no fallarte. Hay una historia que te has contado tantas veces, que ya la sientes como verdad. No empezó hoy, ni ayer. Lleva años contigo. Y lo peligroso no es que exista, es que la crees. Esa voz que te dice, yo soy así. A mí me cuesta más. No es tan fácil para mí. Siempre he sido así. Suena inofensiva, hasta lógica. Pero es una trampa. Porque cada vez que la repites, te estás definiendo. Y lo que defines, lo repites, sin darte cuenta. Porque si crees que eres de una manera, vas a actuar como esa persona. Aunque quieras cambiar, aunque lo intentes, tu mente siempre va a llevarte a lo que considera familiar. Y eso incluye tus límites. Por eso a veces te esfuerzas, pero vuelves atrás. No porque no puedas avanzar, sino porque inconscientemente estás volviendo a quien crees que eres. Y hasta que no cambies eso, todo intento será temporal. Porque estarás luchando contra tu propia identidad. Y esa es una batalla que siempre pierdes. Pero aquí viene lo importante. Esa historia no eres tú. La has aprendido, la has repetido, la has reforzado. Pero no naciste con ella. En algún momento, empezaste a creértela. Quizá por experiencias, quizá por lo que te dijeron, quizá por lo que viviste. Pero eso no la hace real. Solo la hace familiar. Y hay una diferencia enorme. Porque lo familiar te da seguridad, aunque te limite. Y por eso cuesta tanto soltarlo. Porque no solo estás cambiando hábitos, estás cambiando quién crees que eres. Y eso da vértigo. Pero también es la puerta a algo completamente distinto. Porque en el momento en el que dejas de decir, yo soy así, y empiezas a decir, ya no soy esa persona, algo se rompe. Y algo nuevo empieza. No de golpe, no perfecto, pero real. Porque ya no actúas desde la resignación, actúas desde la elección. Y eso cambia todo. Porque entonces ya no te defines por lo que hiciste, sino por lo que decides hacer ahora. Y eso te devuelve el control. Pero tienes que ser honesto. Muy honesto. ¿Qué historia te estás contando? ¿Cuál es esa frase que repites que te limita? Soy perezoso. Me cuesta ser constante. No tengo fuerza de voluntad. No soy disciplinado. ¿Te suena? Claro que sí. Porque todos tenemos una. Pero no es verdad. Es una etiqueta. Y las etiquetas se pueden cambiar. Pero no diciendo que eres otra cosa. Demostrándolo. Con acciones. Pequeñas, repetidas, sostenidas. Porque cada vez que haces algo distinto, aunque sea mínimo, le estás diciendo a tu mente, esto también soy yo. Y poco a poco, esa nueva versión crece. Hasta que deja de ser esfuerzo. Y se convierte en identidad. Y ahí, todo cambia sin que te des cuenta. Porque ya no luchas contigo. Avanzas. Sin tanto ruido, sin tanto desgaste,
sin tanta duda. Pero el primer paso no es hacer más. Es dejar de creerte la historia que te frena. Cuestionarla. Romperla. Porque mientras la mantengas, vas a seguir justificando lo mismo. Y tú no necesitas más razones. Necesitas menos excusas. Y más verdad. Esa que sabes, pero evitas. Esa que te incomoda, pero te libera. Porque en el fondo, ya sabes quién puedes ser. Lo has sentido, lo has visto en momentos, pero no lo has sostenido. Y no porque no puedas, sino porque sigues volviendo a la historia antigua. Y eso es lo que tienes que cortar. Hoy. No mañana. No cuando te sientas listo. Ahora. Porque cuanto más repitas lo mismo, más fuerte se hace. Y cuanto antes empieces a romperlo, antes cambia todo. No por magia. Por identidad. Hasta aquí. Ya lo has entendido. Sabes lo que te frena. Sabes lo que repites. Sabes lo que tienes que cambiar. No necesitas más teoría. Necesitas hacer algo con esto. Porque si no, esto se convierte en lo de siempre. Un audio más. Un momento de claridad. Que desaparece. Y tú no estás aquí para eso. Así que vamos a hacerlo diferente. No quiero que pienses en cambiar toda tu vida. Quiero que pienses en una sola cosa. Una. La que sabes. Esa que llevas tiempo evitando. No la más fácil, no la más cómoda. La real. Porque ahí está el cambio. No en hacer muchas cosas, sino en hacer la correcta. Y ahora mismo, la tienes en la cabeza. No hace falta que la nombres. Pero sí hace falta que la hagas. Hoy. No perfecta, no grande, pero sí real. Porque el problema nunca ha sido empezar. El problema ha sido no sostener. Así que esta vez, no vas a empezar fuerte. Vas a empezar firme. Y eso cambia todo. Firme significa que no negocias, que no te preguntas si apetece, que no buscas excusas, que no esperas motivación. Simplemente haces. Aunque sea incómodo, aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados todavía. Porque ya entiendes algo que antes no. No lo haces para sentirte bien. Lo haces para convertirte en alguien distinto. Y eso requiere repetición. No intensidad. Porque la intensidad se va. Pero lo que repites, se queda. Así que a partir de ahora, vas a cambiar una regla. Solo una. No importa cómo te sientas. Haces lo que dijiste. Ese es el acuerdo. Contigo. Y no lo rompes. Ni un día, ni una vez. Porque no se trata de la acción. Se trata de lo que significa. Significa que te respetas. Que confías en ti. Que no necesitas motivación para avanzar. Y eso es lo que construye todo. Porque cuando empiezas a confiar en ti, todo lo demás se vuelve más fácil. Decidir, actuar, mantener. Pero esa confianza no aparece sola. Se gana, cumpliendo. Una vez, y otra, y otra. Hasta que deja de ser esfuerzo. Y se convierte en tu forma de vivir. Pero tienes que empezar. Y no mañana. Hoy. Con eso que sabes. Sin hacerlo perfecto. Sin esperar el momento ideal. Sin pensar demasiado. Porque pensar demasiado es otra forma de no hacer. Y tú ya no estás ahí. Ya no eres esa persona. Ahora eres alguien que actúa. Aunque cueste. Porque entiende que todo depende de esto, Goato. No de hacerlo increíble. De hacerlo. Y mantenerlo. Y eso está completamente en tus manos. Hay algo que ya no puedes hacer. No puedes volver a no saber esto. No puedes volver a escuchar otro audio, sentirte motivado y seguir igual. Porque ahora lo ves. Ves el patrón.
ves la excusa, ves la decisión que llevas tiempo evitando. Y cuando ves eso, ya no hay ignorancia, solo elección. Y eso es lo que lo cambia todo. No este audio, no mis palabras. Tu decisión, la que tomas cuando esto termina. Ese momento en el que nadie te ve, nadie te aplaude, nadie te obliga, y decides quién vas a ser. Porque ahí está la verdad. No en lo que dices, no en lo que piensas, no en lo que sientes, en lo que haces. Cuando podrías no hacerlo. Ahí se define todo. Y ese momento ya ha llegado. Es ahora. No mañana, no cuando te sientas preparado. Ahora. Porque si lo dejas pasar, ya sabes lo que viene. Lo mismo. Mismo bucle. Mismas excusas. Misma sensación de estar a medias. Pero si haces algo distinto, aunque sea pequeño, rompes eso. Y cuando lo rompes una vez, ya no eres el mismo. Porque te has demostrado algo. Que puedes confiar en ti. Y eso vale más que cualquier resultado. Porque a partir de ahí, todo es posible. No rápido, no fácil, pero inevitable. Si no te fallas. Así que no pienses más. No analices. No busques sentirte listo. Decide. Y hazlo. Hoy. Porque todo depende de esto. De este momento. De esta decisión. De ti. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque una parte de ti ya está lista. Solo faltaba esto. Entenderlo. Ahora hazlo real. Y cuando lo hagas, cuando empieces a sostenerlo, cuando veas que esta vez no te rompes, vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta de algo. Que no necesitabas más tiempo. Necesitabas este momento. Si te ha llegado, si has sentido que esto era para ti, sígueme para más. Porque esto no va de motivación, va de transformación. Y acaba de empezar. Y ahora sí, hemos llegado al final. Pero no es un final. Es un punto de partida. Porque si has escuchado hasta aquí, si has estado presente, si algo dentro de ti se ha movido aunque sea un poco, entonces esto no ha sido casualidad. Este audio ha llegado a ti en el momento en el que tenía que llegar. Y no para motivarte, sino para despertarte. Para recordarte algo que en el fondo ya sabías, pero necesitabas volver a escuchar. Que puedes cambiar. Que no estás atrapado. Que no estás limitado. Que no es tarde. Que todo depende de ti. Y quizá no de todo lo que haces, pero sí de lo que decides a partir de ahora. Así que gracias. De verdad. Gracias por regalarte este tiempo. Gracias por escucharte. Gracias por parar en un mundo que no para nunca. Porque eso ya dice mucho de ti. Dice que hay algo dentro que quiere más. Y eso es lo más importante. No lo ignores. No lo vuelvas a tapar con ruido. No lo dejes para otro día. Hazle caso. Aunque sea con un paso pequeño. Pero real. Porque ahí es donde empieza todo. Y si este audio te ha acompañado, si en algún momento has sentido que era justo lo que necesitabas, me encantaría que te quedaras. Que formes parte de este espacio. Porque aquí no venimos a escuchar y olvidar. Venimos a cambiar. Poco a poco. De verdad. Sin ruido. Pero sin pausa. Así que si quieres seguir en este camino, puedes seguirme. Porque vienen más audios, más mensajes, más momentos como este. Para recordarte lo que eres capaz de hacer. Cuando decides no volver atrás. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces una sola frase, un solo momento, puede cambiar el rumbo de alguien. Igual que hoy, puede estar cambiando el tuyo.
Gracias por estar aquí. Y recuerda, todo depende de esto. De lo que haces ahora. Nos vemos en el próximo audio.